Mi padre vendió la casa que heredé y dijo que el dinero sería para pagar las vacaciones de mi hermano. Pensé que estaba bromeando. Incluso me reí. Pero una semana después, cuando mi abogado lo llamó, la risa desapareció. Esa casa significaba todo para mí. No era solo una propiedad del testamento de mi abuela. Era el lugar donde pasé la mayor parte de mi infancia, donde me sentía a salvo cuando las cosas se ponían difíciles con mis padres. Mi abuela fue la única en la familia que realmente se preocupó por mí. Prácticamente me crió mientras mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas y concentrados en mi hermano menor, Elian. Ella siempre estuvo ahí, haciéndome sentir que importaba. Y cuando murió, me dejó su casa. No me sorprendió. Mis padres casi nunca la visitaban, ni se molestaron en ayudar cuando enfermó. Elian, su hijo dorado, tampoco mostró interés. A sus 24 años todavía vivía con ellos, sin trabajo, pero de alguna manera seguía siendo el orgullo de mi padre. Hace mucho acepté que yo era el hijo olvidado, el que tenía que salir adelante solo, pero nunca pensé que llegaría a esto. Una tarde, decidí pasar por la casa solo para verla. No me había mudado, ya tenía mi propio lugar, pero me gustaba saber que estaba ahí, esperándome. Pero al llegar, algo estaba mal. Había autos afuera. No los míos, no los de mi abuela, sino de alguien más. Caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Unos segundos después, un hombre de unos 30 y tantos años abrió la puerta con una mujer parada detrás de él. Se veían confundidos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Fruncí el ceño. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Compramos esta casa el mes pasado al propietario. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? El hombre cruzó los brazos. La compramos legalmente. ¿Cuál es el problema? Se me secó la boca. Los miré, sus autos, el Porsche que ya no era mío y apenas podía procesarlo. Saqué mi teléfono, revisé mis correos, mis mensajes. Nada. Sin alertas, sin notificaciones de una venta. Pero ya sabía lo que había pasado. No les dije nada más. Simplemente me di la vuelta. Me subí al auto y conduje directamente a la casa de mis padres. Elian era el único en casa, tirado en el sofá, mirando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué pasa?, murmuró. Respiré hondo y traté de mantener la calma. ¿Dónde están mamá y papá? Se encogió de hombros. ¿Por qué? Apreté los puños. Porque vendieron mi casa. Elian parpadeó. Oh, sí. Asintió como si fuera un dato casual. Volverán pronto. Luego volvió a mirar su teléfono. Me quedé ahí un momento, entero mirándolo. No le importaba en absoluto. Así que esperé. Cuando mis padres finalmente entraron, no les dejé ni sentarse. ¿Qué demonios hicieron? Mi padre suspiró como si yo fuera el difícil. Mira, Tomás, no era justo que te quedaras con la casa. Tu madre y yo teníamos otros planes. ¿Planes?, repetí. Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa. Mi padre continuó, completamente indiferente. Elian necesitaba unas vacaciones. Casi me reí otra vez. Pero esta vez no tenía gracia. Negué con la cabeza. No voy a dejar pasar esto. Me di la vuelta y salí, porque mi padre no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Apenas recuerdo cómo llegué a casa. Mis manos sujetaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Aún podía escuchar la voz de mi padre en mi mente, tranquila y condescendiente, como si no me hubiera robado nada, como si no fuera un gran asunto. Elian necesitaba tomarse un descanso, necesitaba un coche. Mientras tanto, la casa de mi abuela, el único verdadero hogar que había tenido, se había desvanecido. Estacioné frente a mi apartamento y me quedé un rato en el coche. No iba a dejar que esto pasara sin más, pero tampoco quería apresurarme sin un plan. Mi padre podía ser arrogante, pero no era tonto. Si había hecho esto, debía haberse asegurado de no dejar rastros. Así que llamé a mi amigo Leonel. Leonel era abogado y no solo era bueno en su trabajo, también era implacable. Si había incluso el más mínimo indicio de fraude en la venta, él lo descubriría. Le conté todo por teléfono y para cuando terminé, estaba furioso. Reúnete conmigo mañana en mi oficina, dijo. Trae todo. Correos, documentos, mensajes. No me importa. Si es una tarjeta de cumpleaños de tu abuela y menciona la casa. La quiero. No dormí mucho esa noche. Mi mente no dejaba de repasar todo. La voz de mi abuela, la sonrisa de mi padre,
la indiferencia de Elian. Y, por encima de todo, un solo pensamiento. Creen que han ganado. No tienen idea de lo que va a suceder. A la mañana siguiente, me reuní con Leonel en su oficina. Le entregué cada documento que tenía. El testamento de mi abuela, extractos bancarios, incluso viejos mensajes donde ella decía cuánto deseaba que yo tuviera la casa. Los revisó durante un rato, luego se recostó en su silla. Tu padre es un idiota, dijo al fin. Levanté una ceja. ¿Por qué? Porque no solo cometió fraude, dejó un rastro de papel. Leonel giró su monitor y me mostró algo que no esperaba. Una firma falsificada. ¿Mi firma? Me acerqué. Espera, esta no es mía. Leonel murmuró. Tu padre falsificó tu consentimiento para la venta y lo hizo con un notario que ya ha sido investigado por negocios turbios. Esto es malo para él. Muy malo. Exhalé lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Leonel se tronó los dedos. Primero, les enviamos una demanda formal. Les damos la oportunidad de devolver el dinero antes de llevarlos a juicio. Pero considerando lo que me contaste de tu padre, dudo que cooperen ni de broma, dije. Entonces los demandamos y si no puede pagar, va a mostrar sus bienes, su casa, sus ahorros, todo. Asentí, sintiendo algo que no había sentido en mi insatisfacción. Hagámoslo. Sabía que mi padre no devolvería el dinero. Era demasiado arrogante para admitir que había hecho algo malo. Para él, siempre fui un problema, un obstáculo en su versión ideal de familia, donde Elian era el hijo perfecto y yo solo un detalle, incómodo. Pero esta vez, había cometido un error demasiado grande para ignorarlo, y me aseguraría de que pagara por ello. Ese mismo día, Leonel preparó la notificación formal. La envió por correo electrónico, por correo postal e incluso se aseguró de que un oficial de justicia la entregara en persona. Casi deseaba estar ahí para ver la cara de mi padre cuando la recibiera, pero sabía cuál sería su reacción. Desprecio, tal vez incluso risa. Creía que podía tratarme como si no valiera nada sin consecuencias. Pensaba que se saldría con la suya. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. Tomás, ¿por qué estás haciendo esto? Preguntó, claramente frustrada. Acercé el teléfono a mi oído. ¿De verdad quieres que te lo explique? Es solo una casa, insistió. Tu padre y yo tomamos esa decisión porque pensábamos que era lo correcto. Ya tienes tu propio apartamento, Tomás. No necesitabas esa casa. Cerré los ojos un momento, intentando controlar mi enojo. No, la necesitaba. ¿De verdad estás hablando de la casa donde crecí? La casa que mi abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca se preocuparon por mí. Y la vendieron para pagar las vacaciones de Elian. ¿Eso te parece normal? No es tan simple. Es absolutamente así de simple. La interrumpí. Falsificaron mi firma. Eso es un delito. Mi madre guardó silencio un momento y supe que sabía que tenía razón. Pero al final, simplemente suspiró y murmuró. Siempre ha sido tan dramático. Colgué. No había nada más que discutir. El plazo para responder a la notificación pasó y mi padre no hizo ningún intento. Bien, ninguna sorpresa. Realmente creía que no tendría el valor de llevar esto más lejos. Así que Leonel presentó la demanda. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, Elian me envió un mensaje. Elian, ¿en serio? ¿Vas a demandar a tu propia familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo! Me reí sin humor. Elian, que nunca había tenido que luchar por nada en su vida, pensaba que yo estaba exagerando. No tenía idea de lo que era que te arrebataran lo único que realmente te importaba. No le respondí. No merecía una respuesta. Pero mi padre no se quedó callado. A finales de esa semana, Leonel recibió un correo del abogado de mi padre. Un abogado mediocre, probablemente un amigo de la familia que aceptó el caso para intentar intimidarnos. El correo decía algo como que mi cliente niega todas las acusaciones. La propiedad fue vendida legalmente y cualquier intento de impugnar la venta será tratado como acoso y difamación. Le mostré el correo a Leonel. Lo leyó, rodó los ojos y soltó una carcajada. Está mintiendo. Si estuviera tan seguro ya habría presentado documentos probando que la venta fue legítima. Pero no puede, porque la firma es falsa. Entonces, ¿seguimos con la demanda? Sin lugar a dudas. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres empezaron a contarle a toda la familia que yo los estaba destruyendo. Recibí mensajes de tíos, primos, e incluso conocidos, diciéndome que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Es solo una casa. Es tu padre.
La familia es más importante que el dinero. Pero nadie se preguntó por qué él me hizo esto a mí. Nadie me preguntó cómo me sentía. Para ellos, yo era el villano. Y entonces llegó la bomba. Leonel consiguió un documento clave. El contrato de venta de la casa con mi firma falsificada. Pidió un análisis pericial y el resultado fue obvio. La firma no era mía. No solo mi padre había cometido fraude, sino que había sido increíblemente descuidado al hacerlo. Eso era suficiente para hacer el caso aún más grave. Además de la demanda civil, ahora teníamos pruebas suficientes para abrir un caso penal en su contra. El día de la primera audiencia, vi a mi padre en el tribunal por primera vez desde que todo comenzó. Estaba sentado junto a su abogado con una expresión de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi madre no apareció. Elian tampoco. El juez inició la sesión. El abogado de mi padre intentó argumentar que no había pruebas concretas de fraude. Leonel, sin decir nada, solo entregó los documentos analizados por el perito. El juez los revisó, unos segundos, luego miró a mi padre. Señor, ¿puede explicarme por qué la firma de su hijo parece haber sido falsificada? El rostro de mi padre enrojeció. Empezó a hablar sobre errores administrativos y malentendidos, pero el juez no estaba convencido. La audiencia terminó con el tribunal ordenando una nueva revisión de todos los documentos financieros relacionados con la venta. Eso significaba que, si mi padre estaba ocultando algo, y yo sabía que lo estaba, no tardaríamos en descubrirlo. Al salir del tribunal, finalmente rompió el silencio y se acercó a mí. ¿Crees que ganaste algo? Gruñó. Esto no va a terminar bien para ti, Tomás. Crucé los brazos. No, papá. El que cree que puede salirse con la suya eres tú. Pero esto se acabó. Me miró fijamente por un momento. Luego se alejó. Esa noche, me senté en mi apartamento y dejé que todo se asentara. Aún quedaba un largo camino por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. 2 semanas después, recibimos la notificación oficial. El tribunal reconoció el fraude y anuló la venta de la casa. La propiedad volvería a mí y mi padre fue condenado a pagarme una indemnización. Lo mejor de todo, no tenía el dinero. Eso significaba que tendría que vender su propia casa para pagarme lo que debía. Cuando esa noticia llegó a él, recibí un último mensaje. Papá, has destruido a tu propia familia. Espero que estés feliz. Miré la pantalla. Por un momento, sonreí. Nunca había sido tan feliz. Mi padre siempre creyó que era intocable. Vivió toda su vida convencido de que podía hacer lo que quisiera, que nunca tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Pero ahora, estaba acorralado. Yo ya había recuperado mi casa, pero el destino tenía una sorpresa más para él. Me enteré de la noticia unos días después de ganar el juicio. Leonel me llamó con un tono divertido en la voz, lo cual era raro en él. No vas a creer esto, dijo. Dime que mi padre fue arrestado. Bromeé, tirado en el sofá de mi apartamento. Leonel soltó una breve risa. Aún no, pero los compradores de tu casa lo demandaron. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué? Están exigiendo una indemnización. Dicen que fueron engañados, que tu padre vendió una propiedad sin la documentación adecuada, y que ahora han perdido la casa que compraron legalmente. Solté una risa baja. No era una risa de humor, era pura satisfacción. Finalmente algo justo en este mundo. Leonel continuó. Tienen un caso sólido. Tu padre tendrá que pagarles una buena cantidad. ¿Y tiene ese dinero? No. Esa sola palabra fue suficiente para hacerme sonreír de verdad por primera vez desde que todo esto comenzó. Cuando regresé a mi casa, para comenzar a organizar todo, encontré a los antiguos compradores. La pareja que se había mudado estaba ahí recogiendo sus cosas. Por un momento, sentí una punzada de culpa. Sabía que ellos no tenían la culpa de la estafa de mi padre. Solo compraron la casa sin saber nada, pero yo tampoco tenía la culpa de lo que pasó. La mujer fue la primera en acercarse. Tú eres el verdadero dueño, ¿cierto? Asentí. Ella suspiró, mostrando que estaba cansada pero sin rencor. Mira, solo queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú también fuiste engañado, igual que nosotros. Su esposo se acercó, cruzando los brazos. Tu padre, por otro lado, espero que termine en la ruina. Solté una risa breve. Puedo estar de acuerdo con eso. Me explicaron que estaban demandando a mi padre por daños financieros y emocionales. Habían invertido mucho dinero en la compra,
la mudanza y las reformas que empezaron a hacer. Todo fue en vano. Ahora se encontraban sin casa y sin el dinero que habían puesto. No es tu culpa, dijo él. Pero alguien tiene que pagar. Fui asintiendo lentamente. Y él merece pagar hasta el último centavo. Recogieron las últimas cajas. Se despidieron y se marcharon. Aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos bien, sentí que había un respeto mutuo. No me veían como un enemigo y yo comprendía perfectamente por qué estaban demandando a mi padre. Ahora, con mi casa de vuelta, por fin pude respirar. Era extraño estar ahí después de todo lo que había pasado. Caminé por las habitaciones, sintiendo el peso de cada recuerdo. El olor seguía siendo el mismo. El sonido del viento al pasar por la ventana de mi habitación aún era familiar. Era como si la casa hubiera estado esperándome todo este tiempo. No me arrepiento de nada. Toda mi familia ahora me ve como un traidor. Mi madre no me ha llamado desde nuestra última conversación. Elian, como era de esperar, publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero no compra amor. Me reí cuando lo vi. El mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres, que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones, estaba tratando de dar lecciones de moralidad. Pero no me importa. Durante años, fui tratado como si fuera desechable. Como si mi presencia fuera tolerada pero nunca bienvenida. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso. Intentó borrar lo único que tenía que realmente significaba algo. Y falló. Ahora, él estaba a punto de perderlo todo. Probablemente tendría que vender su propia casa para pagar sus deudas. Elian se quedaría sin un lugar donde vivir. Mi madre, que siempre estuvo de su lado, ahora tendría que decidir entre apoyarlo o dejarlo hundirse solo. ¿Y yo? Yo estaba bien. Por primera vez me sentía en paz. No me arrepiento de nada. Si pudiera retroceder en el tiempo lo haría todo de nuevo. Si tuviera que enfrentarme a mi familia en los tribunales una vez más, no dudaría. Porque finalmente, aprendí una lección que debía haber entendido hace mucho tiempo. La familia no significa nada cuando esas personas no te tratan como tal. Y no le debo nada a nadie. La noticia de que mi padre tendría que pagar, no solo a mí, sino también a los compradores, fue el golpe final. Intentó apelar. Intentó argumentar que todo había sido un malentendido. Incluso intentó hacerse la víctima frente al juez. Pero la verdad estaba ahí, clara como el agua. No solo había cometido fraude, sino que había engañado a dos partes al mismo tiempo. Y al final, la justicia hizo lo suyo. La sentencia final dictó que debía pagar una indemnización considerable tanto a mí como a los antiguos compradores. La suma era demasiado alta para cubrirla con lo que tenía, y como era de esperarse, no le quedó otra opción que vender su propia casa. Fue un proceso humillante. Intentó evitarlo por todos los medios, incluso pensó en poner la propiedad a nombre de otra persona para ocultar sus bienes. Pero Leonel ya lo había previsto y se aseguró de que eso no pasara. Sin escapatoria, terminó poniendo la casa en venta. Irónicamente, el hogar donde él y mi madre vivían terminó en manos de desconocidos, tal como él había intentado hacer con la mía. Mi madre entró en crisis. Por primera vez, pareció entender las consecuencias de todo lo que habían hecho. Intentó llamarme varias veces, pero nunca respondí. Ya no había nada que decir. Cuando finalmente se mudaron, mi padre acabó en un departamento pequeño, en un barrio mucho más modesto que el lujo al que estaba acostumbrado. Mi madre lo siguió, porque al final, siempre fue su cómplice. Elian, en cambio, cayó en una completa negación. Nunca trabajó, nunca asumió una responsabilidad, y de pronto se encontró sin casa y sin la mesada de siempre. El día que todo se resolvió, tuvo el descaro de buscarme. «Eres un desgraciado», escupió con rabia. «Destruiste a nuestra familia por una casa vieja». Me reí, pero no de felicidad. Fue una risa amarga, la de alguien que por fin comprendía el nivel de estupidez en el que vivía su hermano. ¿Yo destruí nuestra familia?, pregunté cruzándome de brazos. ¿No fue papá quien vendió una casa que no era suya? ¿No fue él quien falsificó mi firma? Bufó con fastidio. Solo intentaba ayudar. Solo intentaba ayudarte a ti. Como siempre, me miró como si fuera un extraño. Siempre fuiste un resentido. Siempre odiaste que yo tuviera las cosas fáciles mientras tú tenías que esforzarte. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me esforcé porque no tenía otra opción. Porque mientras a ti te mimaban y te protegían,
Yo tenía que arreglármela solo. La abuela fue la única persona que realmente se preocupó por mí, y ustedes intentaron robarme lo único que me dejó. Rodó los ojos. Oh, por favor, no vengas. Con tu drama. Me acerqué y hablé con voz firme. Escucha bien, Elian, porque esta es la última vez que vamos a hablar. Eres un parásito. Has pasado toda tu vida viviendo de papá y mamá sin mover un dedo para ser alguien. Pero ahora ellos ya no tienen nada que darte. Y yo no te debo absolutamente nada. Se quedó en silencio. Por primera vez, parecía sin palabras. ¿Quieres saber cómo termina esto? Continué. Papá va a pasar el resto de su vida amargado y arruinado. Mamá seguirá fingiendo que nada fue culpa de ella. ¿Y tú? Tú vas a tener que aprender a sobrevivir por tu cuenta. Mucha suerte. Y así fue como simplemente me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. En los meses siguientes, me enteré de varias cosas. Mi padre intentó reintegrarse al mercado laboral, pero no logró encontrar un trabajo que le pagara lo suficiente para mantener su estilo de vida. Mientras tanto, mi madre, sin saber cómo seguir, comenzó a hacer trabajos esporádicos para salir adelante. Su casa fue perdida, sus lujos desaparecieron, y por primera vez en su vida experimentaron lo que era perderlo todo. Elian trató de pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quería hacerse responsable de él. Terminó compartiendo un apartamento con 2 conocidos, y por primera vez en su vida tuvo que buscar un empleo. Al principio, pasó meses quejándose de que yo había arruinado su vida, pero cuando la realidad lo golpeó, finalmente comprendió que debía madurar. Por mi parte, continué mi camino. Permanecí en mi casa y reconstruí mi vida, sin cargas en la conciencia ni arrepentimientos. Rompí lazos con mi familia, y por primera vez, me sentí libre, porque al final aprendí algo valioso. La familia no es solo la que comparte tu sangre. La familia es aquella que te respeta. Y esos 3 nunca fueron mi verdadera familia. Nunca miré atrás y no los necesité más.